que ahora la vacuna Pfizer tiene un 91% de eficacia, que luego Moderna un 95%, que la vacuna Sputnik un 96%, ¿por qué no la siguiente un 104%? En fin, todos hemos visto este baile de titulares, este baile de porcentajes sobre una especie de carrera armamentística entre países a ver quién se lleva la operación bursátil farmacéutica más redonda de todas. Y uno se pregunta cuando ve tantos titulares y ve tantas cifras y ve que todo esto se funda básicamente en notas de prensa sin ningún estudio detrás, sin clarificar un montón de dudas, y que al final todos los filtros que deberían existir para estas notas de prensa no existen en los medios de comunicación, que simplemente lo que buscan es audiencia y clickbait. Y uno se pregunta también que luego la gente que consume esta información pues no vaya mucho más allá y se crea simplemente lo que pone en el titular. Uno se pregunta, insisto, si quizás no deberíamos anhelar tanto una vacuna para el SARS-CoV-2 como una vacuna para la ignorancia, una vacuna para aumentar el sentido crítico, una vacuna, en resumidas cuentas, que nos proporcione a esos 10 mandamientos que muchos dicen seguir, un 11º mandamiento. ¿Quieres saber cuál es este 11º mandamiento? Tómate un café conmigo en Baker Café. En una de las conferencias pronunciadas por Carl Sagan en 1985 en las prestigiosas conferencias Gifford, que se celebran en Escocia anualmente desde el siglo XIX y de las que aquel año se celebraba el centenario de su inauguración, Sagan explicó que en Occidente tenemos 10 mandamientos, pero que ninguno de ellos nos exhorta a entender el mundo, a comprender las cosas, a combatir la ignorancia y el inmovilismo en las ideas. Y lo cierto es que muy pocas religiones nos empujan a potenciar nuestra comprensión del mundo. Cuando se critica que las prescripciones morales e ideológicas de la religión han quedado en gran parte anticuadas o no se han sabido adaptar a los nuevos descubrimientos sobre la realidad, enseguida los creyentes demandan respeto a su fe, por muy irracional o impulsiva que ésta sea. Y por supuesto, uno puede creer lo que quiera. Lo que es difícil de respetar es el dogma, la superficialidad, porque el dogma es sinónimo de fanatismo. Los creyentes suelen aducir que quienes creen en la ciencia también tienen otro tipo de fe. Fe, por ejemplo, en determinados postulados científicos. La diferencia estriba en que las verdaderas religiones son incuestionables, eternas, proceden de una sola fuente o de muy pocas fuentes, o no se cuestionan a menudo, no se someten a duros análisis so pena de considerarse una falta de respeto, no se conducen, en definitiva, con humildad, tal y como debería hacer hoy en día la prensa con estos anuncios de las vacunas. La ciencia es también fe en hipótesis y teorías, pero es una fe humilde, deseosa de evolucionar, porque considera que no posee la verdad, sino que se aproxima a la verdad en sucesivos adelantos y regresiones. Estamos viviendo una época en la que se producen cambios asombrosos a todos los niveles y a una velocidad que excede nuestra asimilación. Muchas cosas que se consideraban ciertas hace apenas 25 años ya no lo son. Si no estamos dispuestos a considerar alternativas nuevas, ideas nuevas, nuevos enfoques y a evitar en lo posible nuestras doctrinas para que ellas no lastren nuestro juicio, entonces vamos a correr el riesgo de quedarnos atrás, agarrados a nuestras convicciones de forma desesperada, aterrorizada. Como dice Carl Sagan en su conferencia a propósito de estas tensiones ideológicas entre las distintas religiones, creo que nos estamos matando unos a otros o amenazamos con matarnos unos a otros, en parte porque tenemos miedo de no llegar a saber la verdad, de que alguien diferente pueda aproximarse más a ella. Nuestra historia es en parte una batalla a muerte entre mitos enfrentados. Si no puedo convencerte, te mato. Esto te hará cambiar de idea. Eres una amenaza para mi versión de la verdad, especialmente sobre quién soy y cuál es mi naturaleza.
La idea de que pueda haber dedicado mi vida a una mentira, de que pueda haber aceptado una idea convencional que ya no se corresponde, si es que alguna vez lo hizo, a la realidad externa, es una constatación muy dolorosa. Mi tendencia será a resistirme a ella hasta el final. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para no llegar a descubrir que la visión del mundo a la que he dedicado mi vida no es la correcta. Estas dinámicas psicológicas se producen en todas las personas que tienen ideas, tanto si son religiosas como si no lo son. Por eso la ciencia es tan importante. Los científicos pueden tener las mismas debilidades psicológicas que los religiosos a la hora de afrontar que pueden estar equivocados. Pero la ciencia no son los científicos, sino que es un sistema externo que hemos creado entre todos para evitar que eso pase. Todos nos vigilamos unos a otros, exigimos pruebas, verificación, referencias, humildad. La ciencia sería una especie de democracia del pensamiento, pero sin contar con los individuos. La religión, por el contrario, fomenta la dictadura del pensamiento. Las dudas de fe son peligrosas, ofensivas, dañinas. Se tiene que creer y no cuestionar. El que tiene fe enseguida se ofende, ataca, amenaza. La fe irracional alimenta la parte más visceral del ser humano. Por esa razón, no existe un 11º mandamiento, el que diría más o menos que aprenderás, dudarás de todo, sobre todo de quienes dicen saber la verdad, y también dudarás de ti mismo y del resto de los 10 mandamientos. Y también dudarás de los medios de comunicación. Y si alguien dice que lo que crees es falso o es peligroso, desearás con toda tu alma que te explique la razón, para no desperdiciar ni un minuto más en ello. El 11º mandamiento sencillamente convertiría todas las religiones en ciencia. Hasta que llegue ese momento, seguirán existiendo religiones que continúen afirmando cosas sin ninguna prueba de ello, de una forma tan terca que me produce miedo más que asombro. Dentro de las religiones recientes con más de 1 millón de adeptos, hay una que dijo que el mundo terminaría en 1914. Cuando el mundo no terminó ese año, no asumieron que se habían equivocado. Dijeron que Dios había tenido misericordia y pospusieron la fecha. Hay otra religión que dice que todas las enfermedades son psicogénicas y que no existen microorganismos patógenos. Otra religión cree que en el siglo XX un ángel preparó una serie de tablas de oro y un ser humano divinamente inspirado las enterró. Las tablas estaban escritas en jeroglíficos egipcios antiguos y contenían una serie de libros hasta entonces desconocidos, parecidos a los del Antiguo Testamento. Otra religión cree que con la suficiente fe uno puede levitar, rompiendo las leyes de la gravedad. Pensemos otra vez todas las posibilidades. Mundos sin dioses, dioses sin mundos, dioses creados por dioses preexistentes, dioses que siempre han estado aquí, dioses que nunca mueren, dioses que mueren más de una vez, diferentes grados de intervención divina en los asuntos humanos, ningún profeta, uno o muchos, y cuestiones relacionadas con los sacramentos, la mutilación religiosa, la escarificación, el bautismo, las órdenes monásticas, las expectativas ascéticas, la presencia o ausencia de vida después de la muerte, días para comer pescado, días para no comer en absoluto. ¿Cuántas vidas después de la vida tendremos por delante? ¿Justicia en este mundo o en el próximo? ¿O ninguna justicia en absoluto? Reencarnación, sacrificio humano, prostitución en el templo, yihads y así sucesivamente. Hay una inmensa variedad de cosas en las que la gente cree. Las diferentes religiones creen diferentes cosas. Cada opción religiosa es una caja de sorpresas. Y está claro que hay más combinaciones y alternativas que religiones. Aunque en la actualidad haya algo así como unos cuantos miles de religiones en el planeta. Además de esta, que es la única que respeto. Todas estas religiones se basan en ideas intocables y mutuamente excluyentes. Todas no pueden estar en lo cierto, pero sus adeptos se resisten a dudar de que quizás se hayan equivocado de iglesia, aunque sea demasiada casualidad que se hayan decidido justamente por la religión correcta. Porque sus ideas son así, impulsivas, subjetivas, intocables. Pero nada es intocable, sobre todo lo que algunos dicen que es intocable, porque aún nos queda mucho camino por recorrer y no hemos hecho más que empezar. Aprendamos a decir no lo sé. Solo así comenzaremos a investigar sobre nuestra ignorancia.
Si alguien dice que sabe algo con seguridad, entonces dudad de él. Incluso dudad de este vídeo y de todo lo que dice Carl Sagan y de todo lo que estoy diciendo yo. Mantened siempre alerta vuestro pensamiento escéptico, porque en eso consiste la ciencia, en dudar. Por eso ciencia y religión, a nivel epistemológico, son antagónicos. Así que intentad no ser religiosos, intentad cultivar el 11º mandamiento. Y sobre todo, intentad no hacer demasiado caso a todos esos titulares amarillistas que hablan de vacunas, pero se olvidan de lo más importante, que es la vacuna contra la ignorancia.